es lo que buscamos acá? Que la gente que está hoy en el auditorio Alfredo Primo Mesen, la gente que va a ver también esa transmisión, entienda las implicaciones legales que tiene el mal uso o el indebido uso de las redes sociales. Buenas tardes, don Belisario. Buenas tardes, don Denis. La ponencia es de ustedes. Sí, buenas tardes, don Cristian. Buenas tardes, doctor y doctora. Y un gusto de poder compartir con todos ustedes esta tarde. Aquí intercambiar algunas ideas y conversar acerca del tema de la ética en nuestras vidas, en nuestras profesiones, en nuestro quehacer diario. Estaba revisando precisamente para poder conversar esta tarde sobre el tema de la ética, conceptos o ideas, e incluso revisaba el código deontológico de ustedes, el código de ética, que se remonta al 2007, creo que es, y en esa línea de dirección era importante tratar de enfocarnos, enfocarnos en definir, por ejemplo, qué es ética o qué podemos llamar ética o a qué podemos llamar ética. Cuando nuestras normas de conducta tienen que ir en consonancia con lo que el sistema nos ordena o define como ético. Y en los artículos 2, 3 y 4 del Código de Ética de ustedes, vienen una serie de aspectos que me llamaban la atención, ¿verdad? Que regulan la actividad del médico o la persona que se dedica a la medicina veterinaria. Le hago una crítica al código. No tiene lenguaje, ¿cómo se llama? Inclusivo, ¿verdad? Pareciera que solo médicos, solo hombres, ¿verdad? Entonces, esa diferencia me la estaba encontrando ahí cuando lo estaba leyendo. Pero vamos a ver, la persona que se dedique a la actividad profesional en medicina veterinaria, ¿ok? En donde impone precisamente para el ejercicio una serie de lineamientos y establece una serie de regulaciones. Y además establece un aspecto que me llamó mucho la atención y que es la justificación de estar aquí hoy, en el artículo 4, que es la promoción, el desarrollo y la constante actualización. Ven qué importante este punto que tienen ustedes desde colegio profesional para poder estar constantemente ocupándose de la difusión de los preceptos que rigen el comportamiento de la persona médica veterinaria o bien de los funcionarios mismos que trabajan acá y que desarrollan su actividad profesional acá en la institución. Entonces, desde ese punto de vista, ¿qué tenemos? Desde ese punto de vista, vean que ustedes tienen normado esto, pero cuando lo norman cuando las redes sociales no existían prácticamente, cuando no teníamos ese contacto y esa explosión en la era digital como la tenemos hoy día, y en donde muchas veces se nos lleva a malinterpretar ese ámbito de independencia que debería de tener la persona fuera del trabajo o la persona dentro de la jornada laboral. O bien, si arrastro en mi casa o los sábados o los domingos la responsabilidad y la camiseta esa que andamos puesta todos los días. ¿Ok? Y si me puedo apartar de esa camiseta para tener comportamientos que no necesariamente sean acordes con lo que me exige la ética del ejercicio de la medicina veterinaria. ¿Ok? Entonces, uno en la vida debe ser totalmente consecuente. Y el ser consecuente implica necesariamente poder establecer una serie de parámetros de comportamiento. Y entonces se hablaba de que la ética dirige la reflexión al mundo cognitivo para identificar los valores, pretendiendo dar razón de las elecciones que como seres humanos asumimos. ¿Ok? Cada uno de nosotros asumimos un rol. Cada uno de nosotros asumimos un papel, una responsabilidad. En el libre albedrío podemos decir que yo hago esto porque quiero hacerlo. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Nadie puede censurarle, nadie puede cuestionarle o el rol ético que usted como persona pueda tener.
¿Ok? Pero bueno, cuando se trata de una profesión, cuando se trata del ejercicio de una función que está por ley delegada a un colegio profesional, hay entonces que entender que la ley delega en la organización el establecer una serie de parámetros sobre los cuales se va a regir el comportamiento ético del funcionario o del médico o la persona que se dedica a la medicina veterinaria. Entonces, desde ahí podríamos decir entonces que la ética representa el conjunto de principios y reglas morales que regulan ese comportamiento y que se da en las relaciones del hombre con los animales y el medio que le rodea. Entonces ya a partir de ahí se va enfocando aún más a ese comportamiento que yo como profesional debo tener o como funcionario del colegio debo tener en relación con el medio y, bueno, aquí viendo a la compañera con su gatito, con su animalito, ok, dándole el cariño y la ternura que él se merece. Entonces ese artículo 3 es el que establece ese compromiso de velar porque la profesión se ejerza de acuerdo con las normas de la ética, Pero ¿quién define la ética? ¿Verdad? Es esa asamblea general creada por ley la que define qué dice o qué no dice el Código de Ética Profesional. Puedes pasarla ahí, tal vez. ¿Ok? Con respecto al tema de la medicina, encontré algunos detallitos ahí en internet sobre la medicina veterinaria y dice que la ética y la moral se emplean para sensibilizar a los médicos veterinarios para ejercer profesionalmente la carrera, desenvolviéndose en un ámbito de honestidad, legitimidad y responsabilidad en beneficio de los animales y de la sociedad. Ojo, esos tres aspectos. Deben ser honestos, ¿ok? Debe haber una legitimidad en el sentido de que si yo no soy médico veterinario no puedo curar el gatito, ¿ok? Debo estar plenamente legitimado para eso. Y debo ejercer con responsabilidad, ¿ok? Si cometo algún error, soy responsable de mis actos. Y por lo tanto, ahí debo de entenderlo. Por eso es función de los colegios profesionales revisar esos principios que están en los códigos deontológicos, precisamente para irlos adaptando a las nuevas circunstancias. Ok, eso es muy importante para que nos enmarquemos de dónde es que venimos y por qué vamos hacia ahí. ¿Y qué es el código? Bueno, el código deontológico nos dice que la deontología de medicina veterinaria es el conjunto de principios y reglas éticas que deben inspirar y guiar la conducta del profesional médico veterinario. Entonces, el código deontológico es donde están todas las normas. Aquí están, aquí los hemos visto. Y yo encontré aquí, por ejemplo, el 36, que es un tema que tal vez nos pueda ayudar, en el sentido de que el médico no debe perjudicar, despreciar o ridiculizar la posición profesional de sus colegas o cualquiera de sus actos profesionales, respetando siempre la honra y dignidad de los mismos. Ojo, ya aquí nos transfiere afuera de las meras relaciones del colegio interno. ¿Ok? Aquí nos lleva hacia ese nivel de responsabilidad. Y por acá había, creo que el 72, los desacuerdos en relación a las opiniones o trabajos deben estar restringidos a críticas sobre la materia en cuestión. Entonces también establece otro límite a la persona médica veterinaria. Dentro de las normas que sí nos alcanzan, tan delimitar el actuar de un médico o una persona médica veterinaria dentro del colegio como agremiado y fuera. O sea, aquí les regula los comportamientos también que deben de tener fuera de la institución o 24/7. Pasamos. Okay. En esa línea de acción es necesario cuestionarse por qué razón es importante la actualización en las normas éticas. Ven qué bien que lo tienen ustedes en el artículo 4, ¿verdad? Esa actualización permanente, y vos estás a cargo de eso, ¿verdad? ¿Quién más está en la parte académica? Ustedes dos, ¿verdad? Ok, ven qué importante el trabajo de ustedes, ¿verdad? En el tanto y cuanto la actualización de las normas éticas tienen que hacerse per se permanente, ¿ok? Porque evolucionamos. 2007 nos dejó rezagados. Hoy tenemos que venir a conversar sobre los alcances de nuestras actuaciones en redes sociales, tanto como personas funcionarias o como personas funcionarias fuera de la institución. O qué pasa cuando estoy funcionaria dejando de lado a las 11 de la mañana todas las labores para estar pegado en el Facebook o para estar en el Instagram. Ok, hay responsabilidades civiles
hay responsabilidades laborales. ¿Qué pasa con esas manifestaciones que yo hago después de las 6 de la tarde? Ah, no, es que yo opino del jefe. Ah, no, es que es mi Facebook, en mi Facebook. A mí nadie me puede limitar a eso. Ok, entonces, siempre esa actualización de de las normas, y por eso estamos aquí hoy. Pasemos a ver. Algunos de ustedes, eso mismo, yo tengo mi Facebook, yo tengo mi libertad, tengo mi TikTok, puedo hacer lo que me dé la gana, haciendo un TikTok donde me dé la gana, nada pasa. Okay, ¿podría afectar ese TikTok desnudo al colegio? ¿Podría ser que aparezca cualquier cantina de barrio con un montón de cerveza alrededor? ¿Afectaría eso? ¿Ok? Y peor aún, ando con la camiseta del colegio. ¿Ok? ¿Afectación o hasta dónde está? Ahí es donde uno puede entrar precisamente a hacer una análisis de expresión. Y en el tema de la libertad de expresión, la Convención 1 y 13.2 nos establece, y el Pacto de San José en el artículo 19, esa libertad que tiene el ser humano de decir todo lo que quiere y hacer todo lo que quiera. Todo lo que quiera. ¿Ok? Este derecho dice, toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y expresión. Puede expresarlo como quiera, tomarse el gualo que quiera, doctora, las cantinas que quiera, salir desnudo en TikTok, lo que quiera. No hay. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir, difundir información, ideas de toda índole, sin fronteras, ya sea oralmente, por escrito, o en forma impresa o artística. Ah, no, es que yo salí desnuda porque es arte. El desnudo es arte. Y desnuda, ok. O por cualquier otro procedimiento de su elección. Usted escoge como quiere. Usted escoge como quiere hacer toda la manifestación de esa libertad. O puedo llegar y decir todo lo que a mí me dé la relagada gana contra cualquier persona, porque es mi libertad, porque es mi autodeterminación. Yo puedo criticar a los jefes, yo puedo criticar a mis compañeras de trabajo, puedo criticar a mis compañeros de trabajo, puedo criticar las instalaciones, porque es mi libertad de expresión. ¿Ok? Pero, más aún, no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidad ulterior. ¿Ok? Esa libertad de expresión tiene una autocensura. Soy yo el que tengo que autodeterminar hasta dónde puedo llegar, y soy el que tengo que encontrar el freno para poder contenerme en las cosas en las que puedo estar. Respeto los derechos a la reputación de los demás. Ojo ahí. Respeto a los derechos o reputación de los demás. Ya desde el momento en que yo estoy lesionando la imagen o la dignidad de una compañera o un compañero de trabajo, un director, una directora, junta directiva, en ese momento, ahí mi libertad de expresión tiene un límite. ¿Ok? Ahí es donde tengo que poner un freno. La protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral pública. La moral pública. El desnudo que hice allá en el bar de la cantina del barrio. ¿Ok? La moral pública. Entonces, uno mismo tiene que tener claro que hay unas normas de contención. ¿Sí? En una sesión de junta yo puedo hablar todo lo que me dé la gana. Sí, claro que sí. Pero también tengo que tener un límite a lo que yo estoy diciendo, porque si yo estoy diciendo algo en contra suya que traspase el límite de la verdad y que yo no pueda probarle a usted, en ese momento se abre la esfera penal o civil para establecer una sanción. Entonces, no es que yo en el ejercicio de la libertad de expresión puedo decir todo lo que me dé la gana. No, también tengo que regularme. ¿Ok? Entonces, en esa línea de acción, ¿por qué? Porque sale después, que es lo que Denis nos va a hablar ahora, sobre todas las responsabilidades civiles, penales, administrativas y laborales. En cuanto a este derecho de libertad de expresión, lo que tenemos que tener claro es que el derecho que está en el artículo 13 contempla entonces que existen límites para el ejercicio, que es necesario tener un adecuado control para ese desempeño y que es necesario tener claro que puede surgir el exigimiento de la responsabilidad. Vine y te dije algo en contra tuya.
hay responsabilidad de mi parte, usted me puede exigir la responsabilidad, la retractación, la indemnización o incluso el acudir de sus jefes a que se abra el procedimiento administrativo para que me sancionen. ¿Ok? Entonces, esa libertad está ahí. Entonces, la responsabilidad es una consecuencia natural de la conducta indebida. ¿Ok? Nadie se encuentra por encima del orden público. Adelante. ¿Ok? Ahora sí, teniendo claro este marco de referencia a la libertad de expresión, de la libertad de autodeterminación, tenemos claro que el abuso de las redes sociales nos está llevando a un nivel de irresponsabilidad tal que muchos creen inimputabilidad. Ah, no, yo digo lo que quiera en las redes, hago lo que quiera y yo opino y yo mancillo el honor de mis compañeros en junta directiva, y yo mancillo el honor de todos los colegas y nada pasa. No, no es cierto que nada pasa. No es cierto que nada pasa. La dimensión individual que asegura la posibilidad de utilizar cualquier medio idóneo para difundir el pensamiento propio y llevarlo al conocimiento de los demás, en esa dimensión no se agota en el reconocimiento teórico del derecho a hablar o escribir, sino que está el poder difundir el pensamiento, pero dentro de un marco de responsabilidad. Si hay un exceso en ese ejercicio, tengo necesariamente la posibilidad en la dimensión social en la que estamos, porque estamos en una dimensión social, tengo la posibilidad de que esa libertad de expresión es un medio para el intercambio de ideas y de informaciones e implica el derecho de todos a conocer opiniones y noticias. Pero en el ámbito de la dimensión individual implica el respeto, implica el límite. El límite a mi libertad de expresión llega hasta donde inicia tu derecho a libertad de expresión. En el momento en que yo invada tu derecho a libertad de expresión, en ese momento el derecho cede. ¿Ok? Aquí donde yo estoy, ¿usted se siente amenazada por mí? ¿Ok? Aquí donde yo estoy, ¿se siente amenazada? ¿Verdad? Un poquito. Ya invadí su ámbito. Y eso es lo que tenemos que tener. Siempre hay un ámbito que el ser humano tiene y que ahí es donde tenemos que reconocer cuándo estamos traspasando ese límite. ¿Y quién determina el límite? No lo determino yo como agresor. No, lo determina la persona que se siente ofendida. Lo determina la persona que se siente agredida, agraviada. ¿Ok? En esa línea es donde tenemos que tener cuidado con lo que hacemos, con lo que escribimos o con lo que exteriorizamos. Yo puedo pensar que Cristian es la cosa más terrible del mundo, pero si lo pienso nada pasa. Ok, lo pensé, me lo guardé, lo dije y nada pasó. Hasta ahí no hay libertad de expresión, no hay nada alejado. Pero es algo que tengo yo aquí adentro. Pero en el momento en que yo venga y exprese a Cristian esto y esto y esto, ahí sí ya ejerzo mi libertad de expresión. Y le digo, no, güey, Cristian, es que usted es esto y esto. Ok, es en el ejercicio de mi libertad de expresión. No, un momentito. ¿Cómo es que usted me está diciendo que yo me robé estas cuestiones? No, sí, es que vos te lo robaste. No, ya lo estoy calumniando. No es mi libertad de expresión lo que está en juego ahí. ¿Ok? Es mi acto de irresponsabilidad donde lo estoy agraviando. Y por ese acto irresponsable tengo que asumir las consecuencias. ¿Qué más tenías por ahí? En esa partecita. Ya esa parte es suya, ¿no? No, todavía sigue siendo. Ok, en la Sala Constitucional, en el voto 14531, dice, una persona solamente puede ser responsabilizada debido a la manifestación de sus ideas, cuando como consecuencia de dichos actos hayan sido lesionados los derechos de otro, ya sea de los derechos tangibles o de su honra. No obstante, es importante tomar en cuenta que no todas las expresiones pueden tener el mismo valor de la misma protección constitucional. Un poco lo que le decía, ya recogido en un fallo de la Sala Constitucional. ¿Ok? Yo puedo establecer en esa línea de acción, ¿ok?, actos en los cuales se asume esa cuota de responsabilidad en las normas éticas. ¿Eso? Ya seguís vos ahí, con esa inicia usted. ¿Ok? Entonces, en esta línea de acción, ya para finalizar y darle el paso a Denis, tengamos muy claro qué es la ética, qué es la autodeterminación, qué es el concepto de libertad de expresión, qué es el concepto de autocensura
y cuál es el concepto de autocontención que uno debe tener precisamente para respetar a los compañeros. Y en el mundo de las redes sociales, la gente cree que puede decir lo que quiera, que hay irresponsabilidad y que hay inimputabilidad. No es cierto. Lo veremos ahora con Denis y lo veremos en el análisis que él haga de la responsabilidad civil, laboral, administrativa o penal que se puede derivar de esa irresponsabilidad. Gracias. Muchas gracias, don Belisario. En este momento vamos a hacer un corte comercial y ya casi retornamos con la segunda parte que tiene que ver directamente con los delitos de honor. Ya casi regresamos. Cuando profesionales en medicina veterinaria vigilan el periodo de crianza y el proceso de elaboración de alimentos, procuran bienestar para los animales, salud para su familia y prácticas sostenibles para conservar los recursos y mantener el equilibrio con el medio ambiente. Animales, ambiente y personas estamos relacionados. Por eso nos cuidamos como una sola salud. Un mensaje del Gobierno de la República, INAE, SENASA y el Colegio de Médicos Veterinarios de Costa Rica. Hoy les vamos a compartir información importante que ayudará a mejorar la convivencia entre mascotas y sus dueños. La clave será el uso de los colores en las correas para canes. Internacionalmente existe una clasificación por colores para las correas de perros, que identifican condiciones o características particulares. El buen uso de esto trae beneficios para todos. Por ejemplo, las correas blancas identifican a los perros no videntes o con problemas de audición. Y las moradas indican que no se debe alimentar al perro estando fuera de su hogar. La correa verde representa que el perro es amistoso. Así como la de color amarillo significa que el can es nervioso o que está en proceso de adopción. Las correas rojas denotan precaución y que los perros no deben ser molestados. Las naranjas representan que el can no debe ser expuesto ante otros perros para evitar agresiones. Y por último, las correas azules significan que son animales de compañía o de servicio. Desde el Colegio de Médicos Veterinarios de Costa Rica, deseamos motivar a nuestros colegas para que en sus clínicas médicas veterinarias sensibilicen y reeduquen a sus clientes en este tema. Comparta con sus amigos amantes de los animales el significado del color en las correas para perros, previa consulta al médico veterinario. Recuerde llevar a sus mascotas adultas mínimo 2 veces al año al médico veterinario de cabecera y si tiene cachorros, la frecuencia debería ser mayor, sobre todo para completar el esquema de vacunación. Su responsabilidad en el bienestar animal es completa. Continuamos entonces con esta charla ética y redes sociales aquí en el auditorio Alfio Pío Amesén, doctor Alfio Pío Amesén. Vamos entonces a escuchar ahora al licenciado Denis Solano con los delitos de honor. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias a todas las personas que nos están viendo a través del Facebook Live y bendito sea entre todas las mujeres. Doctor, también muy buenas tardes. Vamos a hablar un poco acerca de esas repercusiones laborales, civiles y penales. Hay 3 instancias. Bueno, a veces escuchamos de que está el despido con responsabilidad, está el despido sin responsabilidad, pero cuando yo hago uso del instrumento del teléfono, ¿qué estiman ustedes? ¿Estoy trabajando o lo estoy utilizando? Porque depende de las circunstancias. Si ustedes me dicen, don Cristian, es que estoy utilizando para poder comunicarme con las redes del colegio, yo se lo avalo. El teléfono es un instrumento para el trabajo. Pero si alguna de las compañeras es la secretaria, ¿vos sos la secretaria? Ok. ¿Qué pasa si llega tu patrono y entonces vos estás con el teléfono? Y están entrando llamadas de los agremiados. Lo que ha dicho nuestra sala segunda es de que eso puede constituir un abandono de trabajo. No te estoy diciendo que sea tu caso, pero es importante tenerlo claro para ver cuál es la dimensión. Por ejemplo, ¿cuál es tu nombre? Disculpa. Sadie, vos trabajas en comunicación, ¿cierto? Vos trabajas todos los días con la computadora. A veces, estás viendo el Facebook Live, tenés un iPad, tenés la computadora del trabajo. Si yo te quito eso, te quedas sin trabajo, ¿ok? ¿Qué pasa? Tenemos que irnos a cada puesto y a cada desempeño para ir a ver si en verdad necesitamos el teléfono. Eso no quiere decir de que por revisar un segundo el teléfono nos vayan a echar. Siempre hay que tener un nivel de razonabilidad y proporcionalidad en lo que hay en el ejercicio del teléfono.
Pasemos nada más a la siguiente. Una de las causas es, bueno, el abandono del trabajo, que ya sea con o sin responsabilidad, de conformidad con el artículo 81. Los criterios del Ministerio de Trabajo, que es lo que nos dicen a partir del 243 del 2013, que en caso de que don Oscar, ¿cierto? Don Oscar está trabajando aquí, y entonces yo les estoy diciendo, doctor, necesito que usted verifique el estado de mi vaca. Y bueno, don Belisario es el patrono de don Oscar. Cuando llega y don Oscar está tomando ese selfie, se está jugando de influencer, válido. Pero ¿qué es lo que le va a decir el Ministerio de Trabajo? Muchas gracias, don Oscar, prescindimos de sus servicios sin responsabilidad patronal. Entonces, creo que eso es lo que tenemos que evitar en el ejercicio de las tecnologías de la comunicación. No les voy a mentir, son casi 3 millones de costarricenses que estamos conectados a un teléfono. Aproximadamente ustedes tienen 4 o 3 plataformas de redes sociales. Les voy a decir, si alguno no la tiene, nada más me lo dice. WhatsApp tienen todos. ¿Ok? Facebook tienen todos. Instagram tienen todos. TikTok va variando. ¿Cierto? Y Twitter es el que menos escasea. Porque estadísticamente es lo que tenemos a lo largo de lo que es los estudios que nos han señalado. Pasemos a la siguiente. Ok. ¿Qué es lo que publicamos? No, devolvámonos un textecito. Cuando publicamos una fotografía, ¿vos por qué publicas una fotografía? Ok. ¿Y qué personas tenés en Facebook? Ok. Yo ahorita le estoy hablando amigos, familiares, desconocidos. Entonces, lo bueno y lo malo, no sé quién me está viendo detrás de lo que está generando Johan. Ese es el peligro de la información. Entonces, ¿a quién vamos a publicar o a quién vamos a tener como primer consejo? ¿Qué es lo que yo les digo a ustedes? Amigos, conocidos y familiares. Porque cuando tenemos un desconocido, ¿qué es lo que puede pasar? Si vos te vas para Cancún, doctora, y resulta que yo soy un alto criminal, me doy cuenta de la hora, fecha exacta que la casa está sola. Entonces, muy bonito Cancún, pero cuando llegas sin Cancún, la tarjeta de crédito está al tope y vos inmuebles, y cómpralos en Artística. Entonces, esos son unos ejemplos que podemos también tener, y otro de los ejemplos que podemos tener muy en cuenta, muy claro, depende a veces en las charlas que damos don Belisario y yo, es tengamos cuidado con las relaciones de pareja, porque muchas de esas acciones se suelen haber acosos, amenazas, acechos con lo que vos publicás, con lo que vos haces, porque estás en el trabajo, me dijiste que estás mintiendo, entonces tengamos esa línea muy delgada. No sé si me ayudas con la siguiente. Ok, tanto en redes como en la vida real, hace como 2 años habíamos dado una charla parecida, pero hace 2 años ya pasó. Hoy Facebook, lo que conocemos como Facebook, fue comprado por Meta. El próximo paso de Facebook va a ser que todos nos intercomuniquemos a través de realidad virtual. Entonces yo te doy la mano con mi avatar, me vas a decir, Denny, mucho gusto, te puedo comprar esto en 4D. Yo puedo tener un gatito en 4D. Y en 4D puede que no me dé alergia. Porque en 2D si vieran cómo me da alergia si paso más de 8 horas. Igual va a suceder. Entonces, ¿qué es lo que vamos a plasmar o que tenemos que tener muy en cuenta? Que hay normas comunitarias. Si bien es cierto, hay normas de comportamiento, tanto aquí adentro como ahí afuera. Facebook tiene también sus propias pautas. Por ejemplo, lo que vos publiques, las canciones, las imágenes, el contenido. Entonces tenemos que tener muy claros los alcances. Si vos vas al concierto de Marc Anthony, buenísimo, ¿verdad? Con Manuel Turizo, bueno, no sé cuál de uno se moja aquí, pero todas esas canciones que cantó Marc Anthony tienen derechos de autor y esos están protegidos por las normas comunitarias y puede que muchos de los elementos que vos haces, por ejemplo, en el mismo colegio, una publicación, un arte, eso es del colegio, eso no es tuyo. Pasemos a la siguiente. Ok, la parte más bonita y la que genera más dudas. Creo que ya o ustedes se prepararon hace mucho tiempo
con nosotros, alguno de ustedes. Creo que sí, vos, ¿verdad? No. O a ella. Creo, hay varios que sí recibieron la charla anterior y me acuerdo bien. Ok, hay acciones delictivas, pero ¿a partir de qué momento hay un delito, doctor? Buenísimo. El doctor dio el primer significado de un delito, acción. El segundo significado, ante una omisión. Si el doctor va manejando, y puede ser totalmente válido, Dios quiera que esto no pase, bueno, esto no es de madera, es de plástico. Dice, salta el semáforo, y ahí hay una omisión por parte tuya, porque tenías que haber hecho un alto, pero también hay una acción delictiva. Entonces, configuremos a esto a la charla que estamos teniendo hoy. Injurias. ¿Cuántas veces no hemos escuchado en las famosas redes, lo voy a denunciar por injurias, calumnias y difamación? Todos tenemos el vecino, el amigo, el patrono que ha escuchado eso. O casos de famosos que han denunciado en las instancias penales y escuchamos, bueno, es que fueron condenados a X monto. Y esos podemos ser nosotros. Lo que yo diga aquí puede ser utilizado a mi contra. Entonces, la primera acción que vamos a tener es la injuria. ¿Cuándo va a ser una injuria? Cuando yo le digo de frente, doctor, X y Y cosa, una ofensa a la dignidad suya. ¿Ok? Eso es una injuria. Es una manifestación verbal o escrita que puede infringir lo que es su dignidad y decoro. Esto lo vamos a tener sancionado a partir del artículo 145 del Código Penal. Algunos dicen, bueno, es que, ¿y qué es la relevancia o esto no? Que son días multa, vamos a correr la multa. Yo no sé si vos querés pagar 3, 4, 5 salarios base, ¿verdad que no? Qué pereza, por nada más decir un comentario. Entonces, ahí son los alcances de la libertad de expresión que tenemos que tener mucho cuidado y decir, ok, si queremos tratar o comunicar algo que no nos gusta, busquemos la comunicación proactiva, asertiva y empática para decirle, doctor, esto. Ustedes vieran qué fácil que es agarrar eso como prueba y decir, aquí hay una acción delictiva, porque eso puede afectar la reputación de ustedes. Pásame a la siguiente. Difamación. Muchas veces confundimos este concepto con el primero. Si yo les digo, ok, comienzo a decir, es que don Jesús, que está afuera, a las espaldas de él, vieran qué mal me cae, es X, Y, Z, ofendiéndolo, lo estoy difamando. Porque él no está en presencia para escuchar los comentarios que yo estoy diciendo. Es igual de grave que una injuria. Vamos a tener días multas, sí, pero entonces, en el primer escenario, cuando yo le digo, doctor, X y Y motivo, o se lo publico por Facebook y se lo comparto directo. No sé, doctor, ¿usted tiene Facebook? Ok, Denis Solano, usuario, le publica por Facebook al doctor Oscar. Ok, Oscar, el contenido de X y Y puede que todos sus amigos lo vean, ¿cierto? Pero Denis Solano se agarra con don Cristian y con don Oscar y hace un grupo y lo comienza a difamar. Clásico de todos los días. ¿Ok? Nos exponemos a 20 a 70 días de multa y además a una indemnización con números bastante altos. Yo no sé si vos tenés 35 millones, o 25, o 40, por un comentario. Creo que eso es mucho a veces de lo que uno ha capitalizado en la vida. Y dejarlo ir por un comentario, pues charita. Hay otro escenario. Pasemos a la... Ok. Esto nada más a muy grosso modo, de previo a decirles la diferencia de cuándo puedo injuriar, cuándo puedo difamar y si hay alguna excepción. Bueno, hay una excepción que vamos a ver más adelante. Pero a lo que les quiero decir, y me voy a adelantar, vamos a diferenciar injuria, calumnia, difamación. Cuando yo le digo a Pedro, que está sentado aquí, Pedro, usted es un gran ladrón,
ahí lo estoy calumniando, porque le estoy atribuyendo un delito. Entonces, esa tipicidad, que es lo que se conoce en derecho penal, o ese elemento claro de decirle ladrón, lo convierte en una calumnia. Lo que dicen los tribunales de justicia, bueno, el tribunal del Segundo Circuito Judicial de San José, en ese sentido, es que diferente es que yo venga junto con doña Diana, X, Y, Z, eso la estoy injuriando, sí, la estoy injuriando, y además le adiciono, es que usted es una ladrona. Es un caso hipotético. Ahora sí, ganamos el combo con extra papitas y con Coca-Cola y con todo lo que quiera llevar. Porque pueden haber en una sola acción varias conductas delictivas. Entonces, ¿qué requerimos para ser un delincuente cibernético? Bueno, muy fácil, un teléfono, una computadora o una tablet. Inclusive pueden cometerlo ya desde el mismo Apple Watch o Huawei, que utiliza sus sistemas, y nada más ustedes escriben aquí: qué aburrido que está Denis Solano, tal y tal y tal cosa. Listo, se ganó la querella y la acción civil resarcitoria, y yo me hago multimillonario. Doctor, si quiere hacerlo, con muchísimo gusto. No, mentira. Pasemos a la siguiente. Ok, ¿qué pasa si digo la verdad? Supongamos que está aburridísimo. Y yo digo, qué expositor más aburrido, qué cansado, llevo casi ya 45 minutos sentado. Están diciendo la verdad. Y si yo llego y publico eso, es cierto. Pero hay que tener mucho cuidado, porque vamos a ver, hay dos escenarios. Dicen, es que doña Cintia se robó el arroz y lo juzgan antes y le atribuimos toda la acción delictiva. Y resulta que no hay una sentencia judicial en firme que diga que se robó el arroz. Ahí podríamos ser nosotros los que estamos cayendo en un delito. Entonces tengamos mucho cuidado, porque sí, puede que vos viste donde se robó el arroz, pero ¿a quién le corresponde juzgar o no? A nuestros tribunales de justicia. Entonces, ¿quiénes van a decir que qué pasa si el que se robó el arroz era Denis Solano y tenía un gemelo, Marco Solano? Y Marco Solano tenía el mismo papá, misma mamá, pero era gemelo. Y vos vistes y vos presenciaste, pero vos nunca determinaste el factor. Tenemos que tener mucho cuidado para ver cuándo hay verdad o no. Pasemos a la siguiente. Ok. ¿Qué se requiere para calumniar? Justamente atribuirle una acción delictiva. Entonces, como ya lo hemos visto, decir fulano es un ladrón puede ser muy peligroso, o fulano es X o Y cosa. Entonces, tengamos mucho cuidado para el uso de las redes, porque en una sola frase, lo que a ustedes le costó de reputación 30 años se puede caer en 5. Pasemos a la siguiente. Igual es sancionado con cárcel, con 10 multa, perdón, para que tengamos eso claro. Ya más o menos la calumnia es prácticamente lo mismo, es un delito contra el honor. Ahí tenemos el ejemplo de un ladrón, un estafador, y bueno, hay supuestos mucho más amplios. A la siguiente, nada más. Ok, casi ya voy terminando con estas dos filminas, que es suplantación de identidad. ¿Por qué lo traigo aquí? Porque muchas veces utilizamos cuentas falsas y comenzamos a injuriar o a verificar. Entonces, tengamos cuidado con la imagen de lo que puede estar proyectando, porque puede ser el mismo Christian Lely, pero con una cuenta falsa y se está pasando por mí. Entonces, ¿qué es la recomendación ahí? De que si ustedes están en presencia de esto, inmediatamente lo denuncien, porque puede llevar a la apertura de un procedimiento administrativo en el Colegio de Veterinarios, y no sean ustedes. Pasó hoy en la mañana, en un caso en Serie Hoy. El señor dijo, no, yo no fui, fue otra persona, con la misma foto. Entonces, tengamos mucho cuidado en lo que se está, y ese sí es penado con prisión de 1 a 3 años, y puede llevar a lo que sí es cárcel. Pasemos al siguiente.
Ok, otros delitos que se dan a través de redes sociales, estafas informáticas, tengan cuidado a la hora de abrir un correo institucional, porque eso puede tener una sanción inclusive administrativa para ustedes, porque puede ser muy visible que hay una estafa ahí y ustedes no se dieron cuenta. Violación de comunicaciones, yo no puedo llegar a donde vos y agarrarte tu teléfono o computadora para ver qué estabas haciendo o no, siendo aún así el mismo patrono, hay que tener una autorización. Sabotaje informático, eso es más al estilo de Johan, que yo venga a dañar toda la computación de colegio de veterinarios. Y ofensas ofensas a la memoria de un difunto, entre otros. Esto lo ve la unidad del OIJ. Y por último, los consejos que les venimos a dejar. El uso de redes, ustedes representan una marca, esa marca es Colegio de Veterinarios hoy, mañana puede ser otra empresa, pero entonces tengamos muy en cuenta eso, de que ustedes tanto tienen es prácticamente una doble vida. Don Oscar de día, que trabaja en el Colegio de Veterinarios, y Don Oscar de noche, pero sigue trabajando en el Colegio de Veterinarios. Y por último, ustedes son embajadores de la marca, también incentivarlos para que a veces tengan lapsos de desconexión digital. No responder teléfonos, eso es bueno para los trabajadores y trabajadoras, para que puedan en realidad aprovechar de ese entorno. Sin más que decir, don Cristian, muchísimas gracias. Muchas gracias, don Denis. Estamos en el auditorio Dr. Alfio Piva Mesén. Vamos al último corte comercial y regresamos con el cierre de esta charla ética y redes sociales. Ya regresamos. Cuando profesionales en medicina veterinaria supervisan la salud de su mascota, previenen que su animal se enferme, manteniendo un ambiente sano y menor riesgo de que transmita enfermedades a su familia. Una mascota saludable tiene el carnet de vacunas y desparasitación al día. Además, recibe atención médico-veterinaria cuando lo necesita. Mascotas, ambiente y personas estamos relacionados. Por eso nos cuidamos como una sola salud. Un mensaje del Gobierno de la República, MINAE, SENASA y el Colegio de Médicos Veterinarios de Costa Rica. Cuando profesionales en medicina veterinaria monitorean la salud de las poblaciones silvestres o exóticas, previenen la transmisión de brotes como rabia, malaria o dengue. Convivimos con animales silvestres, por lo que debemos respetar su hábitat y comportamiento natural. No los toque ni alimente. Así prevenimos que los animales silvestres transmitan enfermedades hacia nuestras mascotas o familia. Animales, ambiente y personas estamos relacionados. Por eso nos cuidamos como una sola salud. Un mensaje del Gobierno de la República, MINAE, SENASA y el Colegio de Médicos Veterinarios de Costa Rica. Ya continuaremos con más de la charla Éticas y Redes Sociales, pero 3 consejos que son esenciales para todos cuando vamos a interactuar con el mundo cibernético son: cuando vamos a hacer uso de una red social, recordemos que uno representa una empresa en donde trabaja. La libertad de expresión tiene los alcances, pero también puede tener consecuencias. Y toda acción o todo comentario que hagamos en una red social puede tener sanciones inclusive de índole penal. Muchas gracias por su sintonía y en este momento, licenciados, pasamos entonces a la parte de preguntas tanto de los cibernautas como de las personas que nos acompañan en el auditorio. Al fondo, la doctora Sánchez tiene un micrófono. Sí, funciona, perfecto. Si alguien tiene consultas, comentarios, dudas, este es el momento para hacerlo. Yo tengo una duda con respecto a si mi imagen ha sido como difamada en redes sociales o han escrito algo de mí. ¿Cuál sería el procedimiento correcto? O sea, ¿cómo puedo enfrentar ese problema? Perfecto, doctora. A ver, la querella, que es como se conoce, o el procedimiento correcto en los delitos contra el honor, tiene que hacerse por medio de un abogado privado. No es como los demás delitos que vemos de que entra la fiscalía y comienza a ejecutar todos los allanamientos y demás. Entonces, lo que vamos a hacer es preparar junto a un abogado privado todos los insumos para hacer, no es una denuncia, es una querella, y agarramos la documentación necesaria. Por ejemplo, si don Cristian dijo X o Y razón, entonces el abogado va a certificar junto a un notario de que este es un pantallazo de Facebook que proviene de la cuenta número tal. ¿Y qué va a pasar? Inmediatamente se va al tribunal penal. Ahí vamos a tener un juicio y vamos a valorar o no la responsabilidad tanto penal como civil de don Cristian. Entonces, ya ahí quedaría de que sí, don Cristian. ¿No existe una valoración previa para ver si se eleva a juicio? No, este tiene bueno, en realidad está la audiencia preliminar, pero este tiene un insumo de que se ahorra la etapa de investigación, okay, porque la fiscalía no entra a analizar estos delitos.
Y tal vez agregarle aquí, en esas líneas. Presentada la querella, el tribunal cita a las partes y puede darse la retractación. O esa parte que tal vez, Denis, sería bueno que explicaras, porque ahí puede cambiar el panorama. Generalmente, por no decir que un 90%, cuando ya está presentada la acusación y puesta la acción civil y sabe que le estoy reclamando tanto, la otra persona como que intentan recular fácilmente. Sobre ese escenario, a ver, si yo publico en la edición editorial, no sé, del Colegio de Veterinarios, don Oscar X y Y razón, y llegamos al juicio, y yo como abogado de don Oscar, le digo, Oscar, ¿qué crees? Bueno, y no, simplemente que se retracten. Entonces, se le puede obligar a la entidad que publicó eso a que en la misma proporción y cantidad y a la misma hora se dé una publicación igual, solo que retractándose. Entonces, ya eso eliminaría cualquier actuar delictivo. Por lo general, como lo dice don Belisario, es lo que pasa. Pero también hay supuestos en donde se mantienen y hay personas tercas y llegan a una eventual sanción de la multa y del aspecto pecuniario. ¿Con algún comentario, alguna duda? Hay un caso, vamos a ver, el caso Keylor, Celso y Brian Ruiz, eso fue por vía privada. Vean qué interesante, ¿verdad? De una serie de manifestaciones que se dieron en un programa de radio por parte de dos federativos cuando dijeron que Celso, Keylor y Ruiz se habían vendido, habían cuestionado, habían condicionado la participación incluso del entrenador Pinto. Ven qué interesante esto, ¿eh? El Tribunal Penal absuelve en lo penal, pero condenó en lo civil. Y condenó a pagarle a los 3 millones de colones por parte de los federativos que dijeron eso. ¿Ok? Vean ahora qué interesante. En el fallo reciente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado de Costa Rica, que interpuso Ronald Moya y Freddy Parales, la Corte condena al Estado costarricense por afectación a la libertad de expresión, por haber condenado a Ronald y a Parales a pagarle 5 millones de colones al oficial de policía que se sintió agraviado por lo que dijeron. Los absuelve el tribunal en el año 2007, en el año 2005, 2007 los absuelve, de lo penal condena en lo civil. Y ahora la Corte Interamericana dijo, un momentito, eso atenta contra la libertad de prensa y libertad de expresión. Es una amenaza. Entonces, ¿qué significa esto? Que podría haber un viraje, en ustedes que son los penalistas, en el abordaje de los tribunales penales en relación a la condena civil. Puede ser que se absuelva en lo penal. Hasta ahorita la corriente de tribunal penal ha sido, puedo absolver en lo penal, condeno en lo civil. Otra jurisprudencia más reciente fue el tema contra la conferencia episcopal, ahorita reciente. La persona que se sintió agraviada no fue a lo penal, sino que se fue directamente a lo civil y le metieron a la conferencia episcopal 75 millones de daño moral por las afectaciones hechas por la curia en aquel momento, o porque la curia no hizo nada para defender en ese caso a esas personas. Vean, esas sentencias y ese marco normativo que tenemos es muy rico de que lo analicemos precisamente para ver a qué nos podemos atener si alguno injuria, calumnia, difama o comete algún delito por la vía informática. De hecho, nada más para adicionar, un elemento importante es el caso de Karina Ramos junto a otra muchacha. No sé, tal vez alguno de ustedes sí lo conoce. Pero para determinar o no el daño y esas condenas, tiene que darse una verdadera prueba, una afectación. ¿Qué sucedió con esta muchacha? No implica que... Sí. Bueno, es que hay dos. Bueno, ahí también estoy expuesto, ¿verdad? Al ojo público.
Ajá. No, estoy hablando sobre el primero que sí fue totalmente público. En ese escenario, lo que les dijo el tribunal penal y en su momento fue que el número de seguidores de ella aumentó y nunca bajó. Entonces no hay una afectación. Es muy interesante porque, bueno, ¿qué pasa si yo aquí digo, es que don Cristian tal y tal y tal y tal, y el número de Cristian aumenta y él hace un negocio de eso? Bueno, son cosas que ya habría que analizar en cada caso. Pero eso no excluye que a criterio muy personal, que como lo decía don Belisario, si yo digo algo bajo el amparo de la libertad de expresión, tengo que ser responsable de eso y asumir las consecuencias de cada uno de esos casos. Porque es muy fácil escribirlo, pero no sabemos el daño psicológico que le estamos haciendo a la doctora y a su familia. Esa era la duda ahora. Si a mí me calumnian, me difaman o algo en redes sociales, no es necesario que yo demuestre, por ejemplo, un problema o una afectación, por ejemplo, que se me disminuyeron el número de clientes, sino que también puedo sentirme agraviada personalmente y puedo demostrar eso, o sea, que el agravio fue algo más personal y no necesariamente una afectación directa, en este caso en mis ingresos como veterinaria. Dices en un punto, hay dos tipos de daño. El objetivo, que puedo demostrarlo a partir, si tenés una clínica de veterinaria, y entonces yo llego y digo, es que en la clínica de la doctora tal maltratan a los perritos, ha pasado, ¿verdad? Ok, en esa clínica, ¿cómo voy a determinar yo como abogado? Simplemente con las declaraciones de renta, que las fluctuantes venían altos, bueno, un constante. Por ejemplo, si son 3, 4 millones, ahí yo tengo un parámetro objetivo. El parámetro subjetivo es a partir del elemento de un psicólogo. Entonces yo voy a llamar a un psicólogo y decir, doc, ¿qué tanto te afectó? Porque para lo que vos implica, tu imagen, vos la aprecias, lo amás. Si a mí dicen un comentario negativo de bien o mal que hablen, pero hay otros que eso es un elemento súper esencial. Y eso está bien, es válido. Entonces, ahí tenemos que tener muy en cuenta de que esos dos insumos de prueba, que es el daño moral subjetivo, es el que va a determinar un perito o eventualmente un psicólogo. Entonces, el psicólogo va a decir, bueno, es que don Cristian, previo al 12 de septiembre, era una persona con comportamientos psicológicos así, 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 iba de fiesta, iba con una relación de pareja estable, pero por el comentario de don Oscar, ya no tiene pareja, ya no tiene amigos, ya no tiene... Entonces hay que tener mucho cuidado. Y cuando vamos a hacer aseveraciones en redes, muy rápido se viralizan. Y más cuando hay chisme. Cuando hay chisme creo que todo se da 3 veces mucho mejor. Sí, Denis está hablando del daño moral o del daño objetivo, el daño subjetivo. Ese daño moral subjetivo es el que uno determina en su psiquis cuánto es. Incluso ni siquiera necesitas prueba. Yo como juez soy el que voy a determinar cuánto es el daño moral per se que el agravio te ha producido. ¿Ok? Doctor. Tengo una consulta. Con relación a la parte, digamos, de redes, manejo de redes sociales y relaciones laborales, hablabas al principio de un ejemplo, digamos, de que una persona está en Facebook, en Instagram y está en horas de trabajo. ¿Qué pasa si es al contrario? En el tema de los grupos de WhatsApp, ¿verdad? Que una persona puede decir, no, yo no me voy a meter en el grupo del colegio porque es mi teléfono y es mi WhatsApp. O de repente el colegio o el patrono requiere que usted utilice el WhatsApp por un tema de comunicación, etcétera. ¿Qué sucede ahí? ¿El patrono puede obligar, puede delegar, puede tomar en cuenta eso? Me encanta esa pregunta, Doc. Ok, sí. Hay dos insumos importantes, que es lo que ahora yo quería hablar un poco, pero eso es prácticamente como para otra charla, don Cristian, que es la de desconexión laboral. ¿Qué sucede si en el grupo de la oficina es el medio oficial para que don Belisario me dé directrices a mí? Entonces, hoy tiene que atender el caso de don Oscar, el de doña Sonia, el de doña Cintia. El trabajador está en la obligación de poder participar en esa comunicación oficial. Entonces, eso es lo que ha dicho el Ministerio de Trabajo y Sala Segunda. Si es sábado y domingo, que eso es diferente,
él tiene derecho a descansar y desconectarse. Entonces no estaría en la obligación de responder hasta que entre el lunes, salvo casos excepcionales como algún tipo de emergencia. Por ejemplo, don Johan, que le toca el soporte de tecnologías de la información. Si las cuotas de los agremiados se caen, la página, don Cristian va a correr y decirle, don Johan, aquí no hay sábado y domingo, requerimos que esto se levante porque si no nos quedamos sin salarios. Entonces, cada uno de esos elementos hay que analizarlos. Yo sí soy del criterio que tiene que darse por escrito en el contrato laboral cuál es el medio de comunicación oficial para que quede bien claro, o por lo menos en el reglamento interno, porque en este caso, por la cantidad de trabajadores puede ser el WhatsApp, pero hay otros escenarios que puede ser el correo. Sí, ese es un muy buen punto. ¿Cuándo debo estar conectado digitalmente? Y el término de desconexión digital me gustó mucho. De acuerdo al horario de trabajo, de 8 a 5 de la tarde, ese es, de 8 a 5 de la tarde debo estar al servicio tal. En los momentos de la hora de almuerzo o en el momento de los cafés, ahí ese es el momento de desconexión digital. ¿Ok? Sábado, domingo, yo estoy totalmente desconectado. Pero recordemos eso que dice Denis, las situaciones de emergencia que se puedan dar o las situaciones atípicas. No es que todos los fines de semana se me va a caer la red. No. ¿Ok? Tiene que ser algo extremadamente excepcional, como el concepto de horas extras, ¿verdad? La hora extra es excepcional, no es permanente. Entonces eso para que lo tengan bien claro, ¿verdad? Ese aspecto. ¿Qué más? ¿Dudas? Si no, entonces tendríamos un espacio de hasta 3 minutos para hacer el cierre de la charla, licenciados. Ok, bueno, yo quiero agradecerles, pero lo que quiero es dejarlos motivados y preocupados y preocupadas. Ok, en el sentido de que el uso de la tecnología es una herramienta maravillosa, es algo que nos permite construir, pero igualmente es algo que destruye. Destruye honras, destruye seres humanos, destruye familias. Un mal uso de las redes sociales simplemente es algo que nos puede traer consecuencias en el campo laboral. El código de trabajo es muy claro con respecto al uso abusivo de las redes sociales. Las sentencias de la sala segunda son contundentes. Hay abandono del trabajo cuando el trabajador en horas del trabajo se mete a ver su Facebook y está metido en su Facebook. Abandono de trabajo, falta grave, responsabilidad, ¿cómo se llama? Despido sin responsabilidad personal. Primera vez puede ser una amonestación, segunda vez otra amonestación escrita, tercera vez o dependiendo de la gravedad de las cosas, despido sin responsabilidad. En el campo civil, ¿ok? Nos surge la responsabilidad civil cuando un acto mío como trabajador en contra de un compañero, en contra de mis jefes, puede perfectamente generar consecuencias que han afectado ese derecho a la libertad o a la autodeterminación de mi compañero de mi jefatura. A nivel de directivos, en juntas, eso ocurre muchas veces en juntas. Yo por eso no creo en las juntas muy largas, siempre trato de que las juntas sean lo más ejecutivas posibles. Cuando yo presido, trato de que no me duren más de 2 horas, 6 de la tarde, Colegio de Periodistas, arranca y 8 de la noche yo estoy haciendo caritas. 2 horas y punto, ¿ok? ¿Por qué? Bueno, porque tal vez el cansancio o tal vez el agotamiento en la discusión de un tema, ya a las 10, 11 de la noche puede dar motivo a que lo manden para el carajo a uno, o uno mandar para el carajo al otro, y no medir las consecuencias de sus actos. Y eso implique una acusación penal por una difamación, una injuria, una expresión no oportuna que podría generar el pasar la pena de ir a retractarme, buscar el penalista y decirle, ¿qué hago? No, la cometiste, la embarraste, ahora mejor vamos, retráctese y pida perdón. ¿Ok? Entonces, esas cosas hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Y lo peor en estas cosas, cuando uno está accesando, es el tema de la responsabilidad penal. Inclusive, en el tema de los grupitos de WhatsApp y de las cosas que mandan, ¿verdad? Hay delito, y tal vez ahí lo podrías como cerrar ahora, que me estoy acordando en este momento, de las reproducciones que se hagan
de las reproducciones. Uy, vistes que hoy la jefa anda tal y tal cosa. Ok, se lo mando al otro, se lo mando al otro, se lo mando al otro. No, hombre, vistes que a la compañera le hicieron tal y tal. Ah, no, vistes que tal. Ok, ese tipo de reproducciones pueden generar ciertas responsabilidades también en el orden penal, en el orden civil. Entonces, sí, don Oscar. Otra consulta, es interesante, pero por ejemplo, si una persona tiene una foto en el perfil de WhatsApp que no sea adecuada, ¿qué sucede? Por ejemplo, un vestido de baño, una cosa así, y usted dice, como que la ministra de Salud salga en vestido de baño en su perfil y está en el grupo de WhatsApp de los ministros y el presidente, o sea, ¿puede alguien llegar y decirle, mire, esa foto no es adecuada? Justamente en ese punto iba, y sobre ese punto iban las conclusiones que iba a decir hoy. ¿Cuál es su nombre, disculpa? María. ¿Cuántos años te ha costado tener la reputación que has tenido hasta hoy? ¿Y cuántos son? Un montón, ¿ah? Supongamos que es un montón. Ok. No muchos. 15 años. ¿Cuánto puede durar que yo escriba aquí? Es que María Pía es esto, esto y esto. Y se replique. 1 minuto. Ustedes, no solo Keylor Navas, no solo Karina Ramos, no solo Keila Sánchez, son personas influyentes. Ustedes también. Entonces, sobre esa imagen, si vos llegas y me decís, bueno, es que ando buscando un abogado penalista, y de 7 a 8 yo tengo la fotografía en saco entero y corbata y todo chaneado, ahí no hay ningún inconveniente. Si después de las 8 de la noche hasta el domingo en la mañana quiero poner sin camiseta, es mi espacio. Pero no olvidemos que igual siguen representando al Colegio de Veterinarios y Veterinarias de Costa Rica. Entonces, puede eventualmente darse lo que yo recomiendo de separemos las dos vidas. Ok, tengamos un teléfono que es solo para clientes corporativos del colegio, por ejemplo, si sos mercadeo y ventas, y tener el teléfono personal tuyo, que ahí nadie te puede decir nada. Que es el novio, la novia, mira, qué lindo, qué guapa te ves en ese vestido de baño. Entonces, lo que ahí se recomienda es que quede muy claro si el teléfono va a ser de uso personal o profesional, a pesar de estar el teléfono interno de uno. Entonces, que lo que nos costó 30 años, 20, 15, 50, no lo arruinemos en 5 minutos o en 1. Las reproducciones que decía don Belisario, ¿cuántas veces no hemos visto un video súper gracioso o inclusive humillando a una persona y le damos compartir o church o en las historias? Sí, y lo subo a mis historias. Y yo no sé, ¿alguien tiene más de 1000 seguidores aquí en Instagram? No. ¿En Facebook? Ok. Con aproximadamente, don Cristian, sus historias las pueden estar viendo 300 personas. 300 por 5, hágale números. ¿Cuántas personas pueden saber lo que usted hizo o no gracias a una acción de Cristian? Y puede que sea verdad o puede que sea mentira. Por eso también hay que tener mucho cuidado, como pasó en el caso de unos días que fue totalmente público de un muchacho de Nace una Estrella, que el muchacho fue acusado por un tema y resultó que se desestimó la causa. Entonces, a la hora de juzgar, nosotros también podemos ser denunciados penalmente. Entonces, hay que tener mucho cuidado a la hora de que le damos compartir, que le damos publicar, que vamos a comentar, y sobre esa base quería concluir. Lo que escribamos en redes va a tener una consecuencia, y esa consecuencia es buena o mala, porque así como pueden utilizar sus redes para ser un veterinario influyente y cómo tratar la gripe en un perro, ojalá que eso se multiplique 3 veces más, pero las cosas malas son las que se multiplican 3 veces más. Falleció fulano de tal, o fulano de tal fue infiel con X o Y razón. Suele pasar. En esto de las fotos hay 2 cosas que son muy importantes de cambios que se acaban de dar en la legislación de nuestro país, que es el tema de los niños
y el tema de los adultos mayores. Eso hace 2 semanas, la Asamblea aprobó cambios importantes en esto. No se pueden reproducir imágenes de adultos mayores y ni de niños. Entonces hay que tener mucho cuidado. A ver, si yo tengo por costumbre hacer sexting, por ejemplo, y tomarme fotos o hacer videos con mi pareja, y grabo aquí y se me pierde el teléfono y aparece ahí, ¿qué pasa con eso? Ah, no, como él lo hizo, entonces podría yo publicarlo y reenviar a todo el mundo. No. Que a mí me llega el video de la persona tal, debo cortar esa cadena, porque ahí me voy en la cadena. Si logramos demostrar que usted reenvió a María Pía el video, usted es igualmente corresponsable, porque lo reprodujo. Entonces, no todo el contenido que le llegue a uno es motivo de reproducción autorizada. No porque yo no lo conseguí, a mí me lo mandaron, es que a mí me lo mandaron. No. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese particular, doctor. ¿Ok? Muchísimas gracias, licenciados, por la charla. Gracias a las personas que nos acompañaron acá. Ni le faltaba cerrar nada más. Ah, perdón, es que disculpen. No, principalmente sobre esa línea es, no les estamos diciendo que no utilicen redes, que no publiquen en Instagram, en TikTok, en Facebook, en Twitter. Publíquenlo, pero tengan claro que eventualmente eso puede tener una consecuencia y racionalicemos. A veces pensamos de que a todo el mundo le interesa de que el domingo anda en X restaurante y puede ser de que solo a una persona le interese, pero a lo malo todo le interesa. Entonces, en ese sentido, no cometan acciones buenas que parezcan ser malas, porque si no, aquí estamos para servirles. y tener claro esas tres hemisferios. Puedo tener una sanción administrativa, puedo tener una sanción civil o bien una penal. Y muchísimas gracias por la atención de hoy.